Bien, en muchas situaciones de nuestro cotidiano, pues, vivir, necesitamos que algo gire, ¿no? Cuando hablamos, hay una rotación de la mandíbula, ¿no? Respecto a un punto fijo en nuestro cráneo, ¿sí? O cuando abrimos una puerta, cuando giramos la cabeza, cuando sus padres a lo mejor están conduciendo y tienen que girar el volante, o cuando van a abrir la tapa de una botella, ¿no? O la situación más práctica, como quien dice, para entender este tema, cuando apretamos una tuerca, ¿sí? Entonces, en todas esas situaciones que mencioné, se puede palpar, ¿no? El efecto del momento de una fuerza, ¿sí? Eh, el momento de una fuerza lo podemos entender como una magnitud vectorial que es la responsable de que un cuerpo gire, ¿no? Y bueno, al momento que un cuerpo gira, pues se forma también una aceleración angular, ¿no? Pero bueno, eso lo veremos más adelante. Pero esa es la definición del momento de una fuerza, ¿no? Es una magnitud vectorial responsable de que un cuerpo gire, ¿no? Y cuando gira, pues se genera en él una generación angular. Para entender esto del giro, ¿sí? Para entender esto del giro, digamos, nosotros tenemos, por ejemplo, un cuerpo, ¿no? Digamos que tenemos ahí un cuerpo. Eh, para que este cuerpo gire, necesitamos un eje de rotación. Entonces, en este caso, para este cuerpo, ¿no? El eje de rotación podría ser esto, ¿no? Podría ser aquí, y bueno, y esto continúa. ¿No? Ahí tenemos el eje de rotación. Entonces, si nosotros queremos que esto gire, nosotros pues deberíamos aplicar algún sentido, ¿no? Bueno, alguna fuerza en algún sentido. No, en este caso, ¿no? Aquí este cuerpo está girando, ¿no? Y ese giro, ¿sí? Respecto al eje de rotación que está ahí, pues debe ser perpendicular. Ya para nosotros hablar de un eje de rotación, para nosotros hablar de un eje de rotación, ¿no? Les decimos que es una línea recta, imaginaria, perpendicular al plano de rotación, ¿no? Alrededor de este punto, todos los puntos que yo pueda ubicar aquí, todos estos puntos describen qué cosa, describen trayectorias circulares, ¿no? Incluso este eje de rotación se puede ubicar en cualquier punto, no necesariamente el centro. Yo podría ubicar, por ejemplo, mi eje de rotación acá. Sí, yo podría ubicar mi eje de rotación acá y el cuerpo pues también va a girar y se cumple de que cualquier punto que esté aquí en el cuerpo al girar, ¿no? Va a describir pues trayectorias circulares, ¿no? Entonces eso es lo que tengo que entender en primer lugar como eje de rotación, ¿no? El tema que vamos a ver a continuación, que es el de momento de una fuerza, tiene que ver con la dinámica rotacional. Cuando nosotros aplicamos una fuerza sobre un objeto, en un punto que está a una distancia r del eje de rotación, pues decimos ahí en ese momento que esta fuerza produce una tendencia de rotación al cuerpo, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que tenemos esta barrita, ¿no? Y aquí tenemos un punto fijo, ¿no? Esta barra tiene un punto fijo aquí, ¿no? Entonces, yo a esta barra le puedo aplicar una fuerza, puede ser una fuerza así, puede ser una fuerza así, o en cualquier punto, o con cualquier ángulo. Sí, yo a este cuerpo le puedo aplicar una fuerza como ustedes eh, quieran imaginarse, sí, pues, y como esto de aquí está puesto en punto fijo, entonces esto de aquí tenderá a rotar, dependiendo de la fuerza que yo le esté aplicando, ¿no? Entonces, esa tendencia
de rotación es la que conocemos como momento. Otra palabra para momento es el torque, ¿sí? Si ustedes buscan en internet y se encuentran con el torque, bueno, el torque es lo mismo que el momento, es un sinónimo, ¿sí? Torque o momento de una fuerza es exactamente lo mismo. Entonces, si este es el punto, por decir, el eje de rotación, ahí está el eje de rotación, ¿no? Entonces, aquí, en esta, por decir, en esta trayectoria, tenemos pues un vector posición R, por así decirlo. Aquí yo podría definir un vector posición, ¿ya? Aquí yo puedo definir un vector posición R. No, voy a dibujarlo hasta acá, así. Este es un vector posición. ¿Ya? Yo aquí, yo podría, por ejemplo, aplicar una fuerza. Digamos que la aplico aquí, por aquí. Aquí tenemos una fuerza. ¿Ya? Entonces, el momento de la fuerza va a ser igual a la magnitud, por decir así, del vector posición multiplicada por la fuerza y por el seno del ángulo que forma esta fuerza con el vector posición. Si yo aquí, por ejemplo, estoy aplicando una fuerza en este sentido, entonces miren, aquí tengo la dirección del vector posición, ¿no? Entonces verán que esta fuerza voy a dibujarla aquí así. Esta fuerza forma un ángulo respecto al vector posición, ¿sí? Es la misma fuerza F, solo que lleva ahí. Si se dan cuenta, esta fuerza forma un ángulo con el vector posición. Entonces, el momento de una fuerza, pues es la magnitud del vector posición multiplicado por la magnitud de la fuerza y por el seno del ángulo que forma con el vector posición. De acuerdo a esta ecuación, nosotros podemos observar que este momento será el máximo cuando el ángulo pues sea 90 grados. Ya que ustedes saben que el seno de 90 grados equivale a 1 y cualquier otro valor, ¿no?, inferior a 90 grados, desde 0 hasta 90, cualquier otro inferior a 90 va a ser un número pues menor a 1, o sea, entre 0 y 1. Si esto es un número entre 0 y 1, entonces el producto se va a ver afectado por ese decimal, por así decirlo. Pero si el ángulo es 90 grados, entonces el seno de 90 es 1 y el producto será completo, ¿no? El brazo que le llaman a esto, ¿sí? La magnitud del vector posición por la magnitud de la fuerza, ¿no? Si el seno de 90 es 1, pues tendré ahí el momento máximo o torque máximo. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería esa situación? Sería la fuerza más o menos así, cuando yo la aplico así. Entonces noten que cuando yo aplico la fuerza en este sentido, ¿no? Si yo ubico la fuerza aquí, el ángulo que forma la fuerza con el vector posición, pues es 90 grados. Ahora, la pregunta es, ¿esto hacia dónde va a girar? Dependiendo de cómo yo aplique la fuerza. Si yo aplico la fuerza en este sentido, ¿no? Noten que aquí el giro, si el giro yo lo denoto con mis dedos, se lo conoce como regla de la mano derecha. Si el giro es así, ¿no?, contrario a las manecillas del reloj,
Noten aquí que este vector, por así decirlo, sale, ¿no? Entonces, cuando se da esa situación, decimos que el torque o el momento es positivo. Si yo quiero hacer girar esto en el sentido contrario, es decir, hacia abajo, debería ser así. Entonces, noten que el pulgar aquí va dirigido hacia abajo. Entonces, ahí sería un torque negativo. Entonces, recuerden, si el giro es contrario a las manecillas del reloj, el torque será positivo o el giro será positivo. Si el movimiento es a favor de las manecillas del reloj, entonces el torque será negativo. Ahora podemos analizar algunas situaciones respecto a esto, acerca de cuándo este momento va a aumentar o va a disminuir o incluso puede ser cero, ¿sí? Ya habíamos analizado que el momento máximo es cuando el ángulo pues forma 90 grados, o sea, cuando la fuerza forma un ángulo de 90 grados respecto al vector posición. Pero si la fuerza yo la aplico, por ejemplo, en este sentido, si yo la fuerza la aplico en este sentido, por ejemplo, notemos que el ángulo, aquí, si este es el vector fuerza que estoy aplicando y este es el vector posición, entonces el ángulo que forman entre ellas pues es 180 grados. Entonces, si yo aplicara aquí una fuerza en ese sentido, o sea, entrando en la misma dirección de la barra, aquí tendría que multiplicar por el seno de 180. Pero nosotros sabemos que el seno de 180 es cero. Eso quiere decir que si yo a este objeto le aplico una fuerza así, esto no va a rotar, porque el momento va a ser cero. Seno de 180 es cero, y cero multiplicado por cualquier cosa. Aquí yo puedo tener cualquier distancia y puedo aplicarle una fuerza muy grande. Si la estoy aplicando así, esto no va a rotar. El seno de 180 es cero, todo se hace cero. Si por el contrario, por ejemplo, yo también, en vez de la fuerza tenerla así, yo aplico la fuerza, digamos, en este sentido, ahí en cambio la fuerza con el vector posición forma un ángulo de 0 grados. Entonces el seno de 0 también es 0. Y multiplicado por cualquier cosa, el momento va a ser 0. Entonces, si ustedes quieren que este objeto gire, no deberían aplicar la fuerza, así ni entrando ni saliendo, porque entrando o saliendo tendré 0, 180 grados y el seno pues de 0 o de 180 es 0 y no habrá momento, es decir, no habrá giro. Para que usted haga girar esto, usted necesita pues tener aquí un ángulo. Esta fuerza, observe, yo hice el dibujo dibujándola aquí en el extremo. Pero ¿qué pasa si mi vector posición o mi fuerza, digamos, yo la aplico aquí? Digamos que aquí aplico la fuerza, quiere decir que mi vector posición va a ser hasta aquí. Aquí tengo mi vector posición. Entonces, noten que aquí el ángulo de esta fuerza con esta vector posición es 90. Podría decir que para este punto tendré también un momento máximo, pero ¿qué sucede con el vector posición? Lo he reducido. Entonces, si usted reduce el punto de aplicación de la fuerza, entonces el momento va a ser menor. O sea, para obtener el momento máximo, yo debería aplicarlo en un extremo, porque este R va disminuyendo
¿no? Imaginen, aquí tengo seno de 90, 1, la fuerza la misma. Si aquí era, por ejemplo, 20 centímetros y ahora estoy aplicando acá a una distancia de 10 centímetros, es decir, reduje a la mitad la distancia, entonces este momento debe reducirse a la mitad, ¿no? Porque el momento es directamente proporcional a el vector posición, la distancia, por así decirlo, de donde yo estoy aplicando la fuerza y la fuerza en sí. Entonces, miren, ¿qué pasa si usted quiere hacer girar la fuerza aplicando justo donde está el eje de rotación? Si yo quiero aplicar una fuerza justo en el eje de rotación, esto no va a girar porque el vector posición aquí es 0. El ángulo es 90. La fuerza, estoy aplicando una fuerza, pero esta magnitud del vector posición es 0. Entonces el momento va a ser 0. Conclusión, si usted quiere hacer girar algo, o si usted quiere tener el momento máximo, ¿qué necesita? Una distancia. Necesita una distancia. Y la distancia más óptima es aplicándola en el extremo. Sí, asimismo, si usted ya está aplicando la fuerza en la distancia máxima, en el extremo, lo que usted necesita pues es que esa fuerza forme un ángulo de 90 grados con el vector posición, porque si usted no aplica una fuerza, o sea, si usted le da un ángulo a esta fuerza, entonces este producto pues va a ser inferior a que se lo hiciera con 90. Conclusión, para maximizar el torque, puedo aumentar la fuerza aplicada, puedo aumentar la magnitud del vector posición, ¿no? Y también debo orientar la fuerza a que sea perpendicular al vector dirección. Usted tiene que hacer cumplir esas tres condiciones para maximizar la fuerza, el momento. Si yo quiero minimizar el torque, entonces puedo disminuir la fuerza o puedo disminuir la magnitud del vector posición o podría aplicar una fuerza paralela, ¿no? Como vimos, ¿no? Paralela al vector posición. Ahí estoy minimizando la fuerza. No sé si habrán visto esas vulcanizadoras cuando llega, por ejemplo, un bus o una volqueta y quieren aflojar las tuercas que están en las llantas, ¿no? Ahí aplican una palanca inmensa para que con una pequeña fuerza la tuerca gire, ¿sí? Cuando ustedes abren una botella, alguna vez habrán sentido bueno, apretaron muy fuerte la botella, la tapa, y usted vamos a dibujar aquí una botella, ¿no? ¿Alguna vez a ustedes les ha pasado que quieren abrir la tapa de una botella, sujetan con su mano la tapa y quieren abrir y ustedes aplican la fuerza aquí y no se abre la botella, ¿no? Si se dan cuenta, lo que yo quiero hacer girar respecto a la mano están muy cerca. Para que usted se le haga más fácil, por ejemplo, abrir la tapa en esta situación, ¿qué es lo que tiene que hacer? Sujetar con una mano muy fuerte la tapa y el giro hágalo acá, en la base de la botella. Si usted hace eso, se va a dar cuenta que al aumentar el vector posición, va a tener un mayor momento a que si usted lo aplica aquí, justamente sobre la tapa. Entonces, cuando usted hace girar acá la base de la botella, esto se va a abrir con facilidad. Si algún momento tiene esa dificultad, haga la prueba y verá que se le va a hacer más fácil. Claro que tiene que sujetar fuertemente la tapa. Ok, entonces vamos a aplicar un ejercicio, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio, digamos que aquí
tengo una tuerca y aquí pues una llave. Sí, sí, así. Bien, entonces me piden calcular, eh, me dice que se intenta aflojar un perno aplicando una fuerza de 100 newton de magnitud en un punto cuyo vector posición R es de magnitud 20 centímetros. ¿Ya? Vamos a suponer que aquí tenemos esto de aquí, pues tiene una longitud de 20 centímetros. ¿Sí? Y la fuerza dice que la aplican formando un ángulo de 30 grados con la dirección de R. Entonces, si esta es la dirección de R, dice que están aplicando una fuerza que forma un ángulo aquí de 30 grados. Lo que me piden es determinar la magnitud del torque debido a la aplicación de esta fuerza, ¿no? La fuerza es de 100 newton. Entonces, si yo quiero calcular el torque aquí, se lo representa con esta letra minúscula tau. ¿Sí? Recuerden que momento y torque es lo mismo. Esta es la letra alfabeta griega tau. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que multiplicar la magnitud de R, en este caso los 20 centímetros, pero en metros, la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo, que en este caso pues será 30, ¿no? Entonces aquí tendremos R es 0.2 metros, la fuerza es de 100 newton y aquí tendré pues el seno de 30. Nosotros sabemos que por el triángulo, ¿no? Aquí 60, aquí es 30, aquí es 2, aquí es 1 y aquí es raíz de 3. Sabemos que el seno de 30 es opuesto sobre hipotenusa, es un medio. O sea que este seno de 30 lo vamos a reemplazar por un medio. Cuando hago la multiplicación, pues 0.2 dividido para 2, pues es 0.1 y 0.1 por 100, pues son 10 newton metro. Sí. Esta que está aquí son las unidades del torque. Como la distancia está en metros, por así decirlo, y la fuerza está en newton, entonces las unidades del torque son newton por metro. Si usted, en vez de aplicar la fuerza formando un ángulo de 30, hago formando un ángulo de 90, entonces seno de 90 será 1. ¿Y cuánto será con 90 grados? Para que vean la diferencia. Será el producto de 0.2 por 100. Y en este caso, pues el torque será 20 newton metro, perdón. Entonces, mire, si yo aquí en vez de formar 30 grados, formo 90 grados, tendré un torque mayor. O sea que aflojaré la tuerca con mayor facilidad a que si lo hago, pues, formando un ángulo de 30 grados. Bien, eso es lo que íbamos a explicar, o sea, ese es el tema de esta semana. Y bueno, pues aquí solo nos queda practicar los ejercicios.